Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado una palabra de bendición para tu vida y vamos a comenzar en Lucas, en capítulo 1, versículo 5 en adelante, y dice lo siguiente. Presta mucha atención. En tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces, en la Biblia nada tiene desperdicio. Toda expresión, toda palabra tiene un significado. Lo primero que comienza diciendo que en tiempos de Herodes, los tiempos de Herodes eran tiempos difíciles y tiempos malos. ¿Quién era Herodes? Era un rey. Ellos estaban bajo el yugo romano, pero los romanos permitían todavía mantener ciertas autoridades que se encargaran de algunas cosas de gobierno, mientras ellos no se sublevaran contra Roma. Ellos le daban ciertas concesiones. Y ese tipo de autoridades, como Herodes, por ejemplo, estaban más pendientes de agradar a Roma que de agradar a Dios. Estaban más pendientes de agradar a Roma que de satisfacer las necesidades de la gente, porque ellos sabían que sus puestos dependían de la voluntad romana. Y Herodes el Grande, es reconocido como un hombre volátil, malo, que no le importaba matar a cualquier persona, se creía un Dios, veía conspiraciones en todas partes. Entonces dice que en los tiempos de Herodes, tiempos difíciles, tiempos malos, aparte de Herodes, como te dije, vivían bajo el yugo de los romanos. Los romanos te daban cierta libertad, pero si tú cruzabas ciertos límites, si tú hacías ciertas cosas, pues no pagabas los impuestos y no te sometías o te subyugabas a Roma, tu vida simplemente corría peligro. En esos tiempos vivió un hombre y una mujer llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Entonces a veces decimos que estos tiempos son malos, que estos tiempos son difíciles. Déjame decirte, siempre han existido tiempos difíciles, siempre han existido tiempos malos, y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Entonces, luego de esa explicación, habla de un sacerdote llamado Zacarías y de su esposa Elizabeth. Y la Biblia, que no oculta absolutamente nada, describe muy bien cómo eran estas dos personas. Dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios y que obedecían todos los mandamientos y todos los preceptos del Señor. Esto es un elogio. La Biblia no oculta los pecados de la gente. La Biblia dice que David cometió adulterio, o la Biblia dice que un Pedro negó al Señor 3 veces, o que un Judas traicionó al Señor. Bueno, con respecto a Zacarías y su esposa Elizabeth, dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, que obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. La semana pasada te lo dije y te lo vuelvo a recordar. Cada vez que aparece la palabra pero en la Biblia, tú tienes que prestar atención, porque algo importante se va a decir, algo importante va a suceder. Viene un contraste o una comparación entre dos cosas o dos situaciones. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces a veces creemos que la gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que es fiel a Dios, no va a tener ningún tipo de problema, más nunca le va a pasar nada, que simplemente tienes todo disponible, todo a la mano. No. Este hombre y esta mujer, este matrimonio durante años, durante décadas habían sido fieles al Señor, no tenían pecados ocultos, no tenían situaciones por allí escondidas. Dice la Biblia que eran rectos e intachables delante de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno cuando nosotros podemos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, examíname, Señor, evalúame. La Biblia habla de un hombre llamado Samuel, por ejemplo, que cuando entregó su ministerio, cuando dio paso al primer reinado de Saúl, le dijo a la gente, quiero saber si le debo algo a alguien, quiero saber si he abusado de mi poder, quiero saber si tomé prestado algo de alguien y no se lo pagué. Cualquier cosa que tengan en contra de mí, díganmelo. Y todo el pueblo dijo, no tenemos nada en contra de ti. La Biblia habla de un Daniel, por ejemplo, de un Daniel que lo investigaban por todas partes, le buscaban la caída, era administrador de grandes tesoros del imperio babilónico y todos sus enemigos confabularon en contra de él
y a una dijeron, no tenemos nada, que no hemos encontrado nada en contra de este hombre, a no ser las cosas relacionadas con su fe y su religión. Bueno, así eran esta pareja, Zacarías y Elizabeth, eran intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Lo que para otros es algo común, lo que para otros es algo normal, lo que para otros es motivo de felicidad, para ellos era un motivo de tristeza, para ellos era un motivo de crítica y para ellos era un motivo de vergüenza. Y durante años se mantuvieron igual firmes y fieles al Señor. Bienaventurados los que como este hombre y esta mujer se mantienen firmes delante del Señor a pesar de no haber visto el cumplimiento de todas las promesas que Dios le ha hecho. Entonces llega un día, el versículo 8 dice que un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Siempre hay un día. Así como la palabra pero tiene un gran significado, esta expresión un día también habla de una manera bien importante acerca de cosas que tienen su tiempo, que tienen su cumplimiento. La Biblia dice todo tiene su tiempo. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su momento. Y llegó el día de Zacarías. Dice que echaban suerte. Eran varios grupos de sacerdotes. Eran muchos. Entonces, bueno, usaban una especie de suerte, una especie de sorteo para ver quiénes iban a ministrar dentro del templo. Era un privilegio. Posiblemente algunos lo hicieron una sola vez en la vida. Posiblemente a algunos nunca le tocó porque era por suerte. Eran muchos. Entonces ese día le toca al grupo de Zacarías, ese día le toca a Zacarías, y cuando él está adentro, y mientras él estaba adentro ofreciendo el incienso, quemando el incienso para el Señor, dice que había gente orando y dice lo siguiente, te lo voy a leer. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Varias veces hemos hablado acerca del poder de la oración. Hace poco tuvimos una palabra tremenda de cuando Jacobo fue muerto a filo de espada y cuando Pedro fue preso, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar delante del Señor por Pedro. Bueno, en este momento estaba pasando lo mismo. Mientras Zacarías estaba dentro ofreciendo el incienso, la multitud estaba afuera orando. La oración intercesora es sumamente poderosa. Nosotros comenzamos hace 3 semanas un grupo de oración, de intercesión, de estudio bíblico. Hemos tenido unas experiencias tremendas con el Espíritu Santo y te invitamos a que nos acompañes. Si quieres ver cosas sobrenaturales, si quieres ver respuestas sobrenaturales, tienes que estar metido en la oración y en la oración intercesora. Dice que en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le habló y le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo primero que ocurre acá es que un ángel se le aparece a Zacarías. Un ángel le habla. Imagínate, estás allí en medio del altar del Señor ofreciendo incienso. Es un momento que quizás estaba esperando durante muchos años, o quizás toda tu vida, y se aparece un ángel con un mensaje. Él siente miedo. A veces nos dan miedo las cosas espirituales, a veces nos dan miedo las cosas sobrenaturales, porque estamos tan acostumbrados a lo físico, a lo natural, a lo que vemos, a lo tangible, que el mundo espiritual nos es totalmente ajeno y nos es totalmente, nos da miedo, nos asusta el mundo espiritual. Pero estamos en medio de un mundo espiritual y hay mucha gente que lo poco que sabe del mundo espiritual es que existen el diablo y sus demonios, por eso le da miedo el mundo espiritual. Pero en ese mundo espiritual también están ángeles del Señor que obran y pelean por nosotros de día
y de noche. En medio de ese mundo espiritual está el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor nos hizo, que estaría con nosotros todos los días y sería nuestro consolador, sería nuestro representante, nuestro abogado defensor. Entonces el ángel se le presenta, le da tremenda palabra de bendición a Zacarías. Y yo me imagino que Zacarías diría, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Qué está sucediendo acá? ¿No? Tuvo miedo. Y vemos que Los Ángeles, hace poco fuimos a un museo, un sitio muy bonito, nos gustó mucho el paseo, pero en todas esas pinturas de hace 200, 300 años o más, presentaban a Los Ángeles de forma muy romántica, como un bebecito desnudo con alitas. Pero no, esa no es de verdad como la Biblia describe a estos ángeles. Este ángel era una cosa gloriosa, temerosa, en una increíble criatura. Lo primero que este ángel le dice a Zacarías, y lo primero que el Señor nos dice es: no tengas miedo, no temas. Y el ángel le dice algo que para nosotros debe ser sumamente importante, porque tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Es muy posible que en ese preciso momento Zacarías no estuviera orando por cosas personales, porque estos sacerdotes entraban a orar por el pueblo, a pedir perdón por los pecados de la gente, a pedirle al Señor que perdonara los pecados, que recibiera los sacrificios, pero muy seguramente durante años este hombre Zacarías y su esposa Elizabeth estuvieron orando por un hijo, estuvieron clamando por un hijo, lo anhelaban, lo deseaban, era necesario para la continuidad de la familia, la continuidad del apellido, la continuidad del linaje, cosa muy importante para la cultura judía de la época y todavía el día de hoy importante para muchas personas. Y además es parte de formar una familia, de cumplir con el propósito y el llamamiento del Señor de multiplicarnos, de ocupar la tierra. Y posiblemente lo hicieron durante años, pero el tiempo pasó, pasaron los 20, los 30, los 40, y posiblemente ellos estaban en más de 60 años, 70 años, una edad sumamente avanzada, y llegó un momento en que ellos dejaron de orar por el asunto, porque es que a veces dejamos de orar cuando decimos, bueno, ya eso posiblemente no sea de Dios, ya eso no se va a cumplir, eso no se va a dar, y nos vemos que ya no estamos tan jóvenes, que ya no somos tan atractivos, que ya no tenemos la misma fuerza, y empezamos y dejamos de orar por ciertas cosas, pero las oraciones delante del Señor nunca regresan vacías. Dios tiene un tiempo para el cumplimiento de todas las cosas que nosotros le hemos pedido. La Biblia dice que si pedimos conforme a su propósito, ya tenemos la certeza y la convicción de que hemos recibido lo que hemos pedido. Pero durante mucho tiempo este hombre y esta mujer dejaron de orar por ese asunto. A veces oramos por algo por mucho tiempo. Oramos por la salvación de un cónyuge o de un hijo, oramos por un llamamiento de un ministerio, oramos para que Dios traiga esa persona especial para nosotros, pero después de años de oración sincera nos rendimos. Entra el desaliento en nuestras vidas. Es muy posible que este hombre y esta mujer, como te lo dije ahorita, oraron durante años por un hijo, pero se dieron por vencidos después de mucho tiempo y dejaron de creerle a Dios por mucho tiempo. Y así hay mucha gente de Dios. Así hay mucha gente que, como decía la introducción, eran fieles a Dios, devotos a Dios, intachables delante de Dios, pero que han dejado de creer, han dejado de tener expectativa, han dejado de soñar con algo grande, han dejado de soñar por algo muy específico, porque el tiempo pasó, el tiempo ha pasado y no han visto la respuesta a esas oraciones. A veces empezamos con fervor, con pasión, y eso va disminuyendo poco a poco, hasta que simplemente dejamos esa oración y entra una expresión muy común en los creyentes o en muchos creyentes. No, es que eso posiblemente no era de Dios. Hay cosas que para Dios, el tiempo, Dios es eterno. Dios no tiene el problema que tú y yo tenemos, que nuestra vida finita se va acercando a su final, la vida finita en esta tierra, porque ya tenemos la vida eterna heredada y dada a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero entonces nos olvidamos de las promesas. Posiblemente Zacarías dijo algo así: yo no sé de qué está hablando este ángel, yo no oro por un hijo, ya somos muy viejos.
Yo renuncié a esa oración hace mucho. Estoy orando por la salvación de Israel. Estoy orando para que Dios envíe el Mesías prometido. Estoy orando para que Dios perdone nuestros pecados. Estoy orando por otros, pero no tengo oraciones para mí en este momento. Ya estoy muy viejo, ya no puedo tener hijos. Pero con Dios las cosas son diferentes. En Dios todo tiene su tiempo. Y el Señor, el ángel le dice, yo vengo a traerte respuesta. Necesitamos meternos en la palabra, necesitamos meternos con el Señor, con su Espíritu Santo, necesitamos escuchar la palabra, porque no solamente el ángel le dice que tendrá un hijo, es que le da una descripción perfecta, detallada y maravillosa acerca del tremendo propósito que Dios tenía con Juan el Bautista. Le dice, lo primero que le dice es que traerá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Tremenda palabra, tremenda promesa, tremenda bendición. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor y hará reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Tremenda palabra, tremenda promesa, tremenda manifestación. Pero aún así, mira la respuesta que este hombre tuvo. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Zacarías le pregunta al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Es que seguimos viendo lo que Dios puede o no puede hacer dependiendo de nuestras condiciones naturales. Miramos la cuenta bancaria y decimos, Dios me puede o no me puede dar un auto, Dios me puede o no me puede dar un viaje, Dios me puede o no me puede dar una casa, dependiendo de lo que yo mire, dependiendo de mi presupuesto, dependiendo de lo que yo pueda ver con los ojos. Pero hay cosas que Dios hace que son completamente sobrenaturales. Dios es un Dios sobrenatural, para Dios no hay nada imposible, Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Necesitamos meternos en la palabra, creer la palabra, tener expectativa. Este hombre era un sacerdote. Estos sacerdotes conocían la palabra, ya había antecedentes, porque ellos conocían la historia de Abraham, y Sara, que fueron padres aún a una edad mayor a la que Zacarías y su esposa tenían. Pero así hay gente que conoce la palabra, pero no tiene expectativa de que esa palabra se cumpla en ello. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Conocimiento y fe muchas veces no van de la mano. Conocimiento y fe y revelación muchas veces no están en una misma persona. A veces hacemos las cosas y nuestra mayor expectativa es quizás morirnos, irnos de este mundo e ir a la presencia del Señor. Entonces Zacarías no tenía mucha expectativa ya con su vida, no tenía mucha expectativa. Ya para él era un hombre anciano. Y su esposa también era una anciana, ya jubilados, ya retirados, ya esperando la muerte. Él no tenía expectativas de que nada importante, nada sobrenatural, nada dentro de los propósitos de Dios ocurriera en su vida. Pero déjame decirte, Dios no se ha olvidado de tu oración y las oraciones que tú has puesto delante del Señor. Dios las ha contestado, solamente es cuestión de esperar el tiempo. Y para muchos de ustedes y para muchos de nosotros ese tiempo ya ha llegado. El versículo 19 dice, yo soy Gabriel. Aquí vemos como en uno de los pocos pasajes donde un ángel se identifica a sí mismo con su nombre. Dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. ¡Qué bendición! Qué bendición escuchar la palabra, qué bendición que nos hable un ángel, qué bendición que nos hable un profeta, un pastor, qué bendición que nos hable el Espíritu Santo y que nos dé estas buenas noticias. Pero el versículo 20 vuelve a meter la palabra pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Nuevamente aparece la palabra pero. Nuevamente hay un cambio. El ángel le habla, le da buenas noticias. La Biblia dice que era un hombre íntegro, intachable, que cumplía los mandamientos, pero era un hombre incrédulo. No creyó en lo que Dios le estaba hablando. Cosa difícil. Es imposible agradar a Dios sin fe. La fe tiene que ser parte de nuestra vida. La expectativa de las bendiciones de Dios tienen que estar en nuestra vida todos los días.
No nos podemos levantar en las mañanas y decir, otro día más, otro día en el desierto, otro día en esta tragedia, otro día en esta crisis, otro día en los tiempos de Herodes, otro día en los tiempos romanos. No, tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hablar contigo, de que te va a enviar un ángel, te va a enviar un predicador y te va a decir tus oraciones han sido escuchadas y vengo a decirte que ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor sobre tu vida. Entonces, dice, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Hay un pero aquí, hay un problema que tiene Zacarías, que es la incredulidad, que es no haber creído en un ángel glorioso, hermoso, lleno de luz, completamente sobrenatural, metido allí en el tabernáculo del Señor, ofreciendo incienso. La presencia del Señor se movía de una manera sobrenatural, pero no creyó en las palabras del ángel. Pero nada ni nadie detiene los propósitos del Señor. El ángel le dijo igualito, estas palabras se van a cumplir a su debido tiempo. Esta promesa se va a cumplir a su debido tiempo. Pero mientras tanto, mientras esto sucede, te vas a quedar mudo, amigo Zacarías. Y hay mucha gente muda. Hay mucha gente que no está viendo lo que Dios está haciendo. Hay mucha gente que no está disfrutando lo que Dios está haciendo, pero no importa, lo vas a ver. Dios no puede ser vencido, Dios no puede ser burlado, Dios no miente ni se arrepiente y las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir y ese tiempo ha llegado el día de hoy. El problema es que Zacarías vio las circunstancias primero y luego lo que Dios puede hacer. Nos sentimos tentados a pensar que esto es lo lógico, pero si Dios es real, no hay nada de lógico en poner las circunstancias delante de Dios. Estamos demasiado metidos en el mundo natural, estamos demasiado metidos en las cosas humanas, estamos pensando demasiado como la gente del mundo que dice cuánto tienes, cuánto vale, o cuánto tienes, tanto puedes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así piensa el mundo. Pero la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo, no vivimos como el mundo, no hacemos las cosas como el mundo, sino que nosotros dependemos de la voluntad y de los tiempos del Señor. Entonces muchas veces aceptamos la voluntad de Dios, muchas veces escuchamos la promesa de Dios, pero nos cuesta entender que todo tiene su tiempo y que para Dios no hay imposibles, para Dios no existe el llegar tarde, para Dios no existe algo llamado retraso. La respuesta de Zacarías es: ¿cómo voy a estar seguro de esto? Si yo soy viejo, si yo soy anciano, viendo las circunstancias, dejemos dejar de estar viendo lo natural, dejemos de dejar viendo lo humano, debemos de estar viendo a Herodes, debemos de estar viendo a los romanos, debemos de estar viendo la edad, debemos dejar de estar viendo la finanza, debemos de estar viendo cómo me siento físicamente, dejemos de estar viendo lo que humanamente puedo o no puedo hacer. Y comenzar a escuchar, y comenzar a ver, y comenzar a creer lo que Dios nos está hablando esta mañana a través de la palabra, lo que Dios le dijo a este hombre a través del ángel Gabriel. Gabriel le recuerda a Zacarías de quién es él y de dónde ha venido. Hay un gran contraste entre yo soy viejo y yo soy Gabriel. ¿Qué tenía más peso? Gabriel también predica el evangelio a Zacarías porque el evangelio es dar buenas nuevas a las personas. Gabriel está diciendo a este hombre Zacarías: Dios ha escuchado tu oración. Dios ha decidido que en este momento, en este tiempo, no te va a conceder un hijo, pero no cualquier hijo. Nada más y nada menos que alguien que va a preparar el camino al Mesías. Tremenda noticia, tremenda palabra, tremenda bendición. Pero entonces Zacarías dijo: yo soy muy viejo. Tenía su mirada puesta en sí mismo. Nosotros no podemos tener nuestra mirada puesta en nosotros mismos. No podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. A veces la gente dice: tengo una corazonada, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tengo una corazonada, me gusta esta chica o me gusta la otra. Tengo esta corazonada. Mucho cuidado, porque engañoso es el corazón del hombre. Si hay algo fiel y hay algo que no falla, es la palabra del Señor. Entonces, todo sucedió como
El versículo 21 que dice, mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió no podía hablarle. Así que se dieron cuenta de que ella había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y estuvo recluida por 5 meses. Esto no era lo que ella decía. Es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Tremenda palabra, tremenda bendición. Todo se cumplió. Le tocó el tiempo, pasaron los días, ya salió del servicio que está prestando en el templo, regresó a su casa y poco tiempo después. O sea, ellos tuvieron que estar juntos, tuvieron que tener intimidad, relaciones sexuales. No sé cómo hicieron porque el tipo estaba mudo, hacía señas, no sé cómo le lanzó las indirectas, no sé cómo recobraron la pasión, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y no importa, estuvo recluida, quizás fue un embarazo de alto riesgo por la edad, no sé, pero todo se cumplió. Y ella dijo, esto es obra del Señor. Es que hay cosas que Dios no comparte su gloria con nadie. Hay cosas que Dios no te lo puede dar a menos que no quede ninguna duda de que es obra del Señor. Por eso muchas cosas llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Por eso las mejores compras que hacemos las hacemos cuando no tenemos dinero, o los mejores ministerios se levantan cuando nadie cree en nosotros, o las mejores cosas suceden cuando no tengo la mayor expectativa. Porque esto decía Elizabeth, esto es obra del Señor. No debe quedar ninguna duda. Lo que Dios está esperando en tu vida es que no quede ninguna duda de que es obra de Él, el milagro y la maravilla de que está sucediendo en tu vida. De que ahora Dios me ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Termino con esto. La Biblia dice al principio que eran intachables y rectos delante del Señor, que obedecían y cumplían los mandamientos del Señor. Pero delante de los demás, ellos eran motivo de vergüenza y de burla. Delante de los demás, ellos se sentían menos y se sentían avergonzados, porque lo que todo el mundo tenía, o la mayoría de la gente lo tenía, para ellos era un gran anhelo y un gran deseo. El gran anhelo de tener un hijo, posiblemente el vecino de la izquierda tenía 10, porque eso tenían muchos muchachos en esa época. El vecino de la derecha tenía 15, el vecino de al frente tenía 6. Lo que para todo el mundo, los impíos, los que no creían en Dios, tenían muchísimos hijos y ellos eran estériles. Pero déjame decirte, no te vas a ir de esta tierra sin ver el cumplimiento de sus promesas. Y no te vas a ir de esta tierra sin ver cómo Dios quita la vergüenza que has mantenido delante de los demás durante años. Quiero que oremos. Porque la Biblia dice que por suerte Zacarías entró en el templo. Y quizás tú digas, por suerte, por casualidad estoy escuchando esta palabra. Por casualidad estaba pasando los videos y de repente me cayó esto. Por casualidad me cancelaron esta cita y me voy a poner a escuchar algo para hacer tiempo. Quizás tú creas que es por suerte, es de parte del Señor. Ha llegado el día, ha llegado el cumplimiento. Dios ha escuchado tu oración y se ha acordado de ti. Porque si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y le permite al malo tener una cosecha y le permite al malo un día más de vida y le permite al malo que, no sé, que el sol, que la lluvia le bendiga sus cultivos, ¿cuánto más al justo? ¿Cuánto más al fiel? ¿Cuánto más al que ha obedecido y ha creído en su palabra? Dios no le va a conceder el anhelo y el deseo de su corazón. Y déjame decirte, Dios va a superar cualquier expectativa que tú puedas tener. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado a nosotros esta mañana, Señor, y así como el ángel Gabriel vino con un mensaje, Señor, que tú habías enviado. Esta misma mañana, Señor, hemos llevado un mensaje, Señor, a todos los que nos están acompañando y a todos los que nos están viendo y a todos los que van a escuchar esto en el futuro. El Señor, tú, mi Señor, nuestro Dios, has escuchado las oraciones de nosotros. Has escuchado la oración de esta persona, Señor, y le has dado la orden de que venga el cumplimiento de esa promesa en esta temporada. Indistintamente de las circunstancias, indistintamente de lo que el hombre pueda pensar, Señor,
Tú, Señor, eres fiel a todas tus palabras y a todas tus promesas, Señor. Y no nos va a quedar duda, mi Dios, de que esto es una obra tuya, de que lo hiciste tú, Señor. Era imposible para nosotros hacerlo. Era imposible para este hombre o esta mujer que me está escuchando hacerlo. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza, Señor, porque esta es obra de Él, Señor. Y estamos seguros de que tú nos vas a quitar toda la vergüenza que teníamos delante de los demás. Porque así eres tú, mi Dios, amoroso, tierno y fiel, Señor. Fiel a tus palabras y fiel a tus promesas. Si tú has hecho esta oración, si nos has acompañado, déjame decirte, ya algo sucedió. En los próximos días, en las próximas horas, en los próximos minutos, verás el cumplimiento de las promesas del Señor sobre tu vida. Comparte esta palabra con otros. Hay mucha necesidad de la palabra. Hay muchas malas noticias allá afuera. Y la palabra de Dios, que es eterna, que son las buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias, hoy más que nunca es necesario en la vida de las personas. Nos vemos en una próxima oportunidad y te bendigo y gracias por acompañarnos.